Buenas tardes, hoy les voy a explicar sobre las dictaduras en Latinoamérica, pero antes que nada me interesa que conozcan los tipos de dictaduras. Las dictaduras autoritarias. Las dictaduras autoritarias son las que no tienen una ideología tan elaborada. Son las que no buscan el apoyo de las masas, simplemente someterlas. No buscan grandes cambios en la sociedad, solo imponer su poder. Militarista es la concentración de poder en un grupo o una sola persona. Normalmente son movimientos políticos o grupos políticos. Farista, si bien es un tipo de gobierno totalitario, la llegada al poder no se realizó rompiendo leyes ni por la fuerza, se realizó por el medio social. Constitucional es la que el poder se concentra en las manos de un solo dictador de manera autoritaria o totalitaria, llegando a este a poder controlar la parte legislativa, ejecutiva y judicial. Militar se caracteriza porque las instituciones jurídicas, legislativas y ejecutivas están controladas por las Fuerzas Armadas, que impiden cualquier tipo de control democrático. Aparicio Méndez, dictador de Uruguay. Jurista y político uruguayo, presidente de la República, nació en Rivera en 1904, militó en el Partido Nacional Blanco, en su ala conservadora, fue ministro de Salud Pública entre 1961 y 1964. Fue puesto en la presidencia por el Consejo de la Nación y gobernó como un simple instrumento de los militares. Durante su mandato se violaron los derechos humanos y hubo miles de encarcelados, desaparecidos y exiliados. La Junta Militar presentó un proyecto de constitución que no fue aprobado en referéndum. En septiembre de 1981 le sucedió el general Gregorio Álvarez. Banzer, Bolivia, militar y político boliviano, presidente de la República, nació en Santa Cruz, fue ministro de Educación durante la dictadura de René Barrientos y director de la Academia Militar desde 1969 hasta 1971, año en que encabezó el golpe que derribó al general Juan José Torres. Banzer, con el apoyo del movimiento nacionalista revolucionario, la Falange Socialista, Estados Unidos, Brasil y Chile, dirigió Bolivia con puño de hierro. En 1974 reprimió duramente un brote revolucionario en Cochabamba y un año después declaró ilegales los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Derribado por un golpe militar en 1978, continuó al frente de la Acción Democrática Nacionalista, ADN, y obtuvo el 18% de los votos en las elecciones de 1980. Alvarado, Perú, militar y político peruano, presidente de la República como jefe de la Junta Militar Revolucionaria, nacido en Plura, fue agregado militar en Francia, inspector general del Ejército y presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor. En 1968 dirigió el golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry y presidió la Junta Militar Revolucionaria. Bajo su mandato se promulgaron leyes de reforma agraria y educativa, se nacionalizaron los recursos económicos básicos del país, se logró el control directo del Estado sobre las telecomunicaciones y se intentó frenar la influencia económica de Estados Unidos. Desde 1972, su gobierno hizo frente a una oleada de huelgas y movimientos estudiantiles propiciados tanto por la derecha como por la izquierda. En 1975 fue depuesto por un golpe de Estado. Falleció en 1977 en Perú. Humberto Castelo Branco, Brasil. Militar y político brasileño, presidente de la República. Nació en el estado de Ceará. Militar profesional, ejerció cargos de relieve en la carrera. Participaron también de la Fuerza Expedicionaria Brasileña que combatió en Italia junto a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial en 1964.
En 1964 fue uno de los líderes del movimiento que derrocó al presidente Yao Joulart, acusado de desarrollar una política de tintes izquierdistas que pretendía instaurar en el país una república sindicalista. Antonio Noriega, Panamá, militar, político y dictador panameño, al que un jurado de Estados Unidos declaró culpable de tráfico de drogas, crimen organizado y blanqueo de dinero. Nació en Ciudad de Panamá tras estudiar con una beca en la Academia Militar de los Chorrillos, en Lima, Perú. Noriega regresó a Panamá y fue nombrado de alférez de la Guardia Nacional, gracias a su amistad con Omar Torrijos. Ascendió rápidamente y fue nombrado jefe de los secretos cuando Torrijos tomó el poder en 1969. En dicho cargo, Noriega se convirtió en el hombre más temido del país. Tras la muerte de Torrijos en un accidente aéreo, cuando en 1981 se convirtió en jefe del Estado Mayor del general Darío Paredes, jefe de la Guardia Nacional, tras sucederle en 1983, Noriega se ascendió a sí mismo al grado de general y se hizo con el control efectivo del gobierno panameño. Urso Arias Andino, Honduras, político y militar hondureño, presidente de la República, nacido en Tegucigalpa, se doctoró en Derecho por la Universidad Central de Honduras, participó en las revoluciones de 1893 y 1894, así como en la guerra de 1907 contra Nicaragua, militó en el Partido Liberal hasta que en 1903 fundó el Partido Nacional de tendencia conservadora, fue elegido presidente en 1933 y se mantuvo en el poder hasta 1948. Durante su presidencia, Honduras vivió un periodo de estabilidad política, en parte propiciado por las compañías bananeras. En 1963 abandonó el Partido Nacional para fundar el Partido Progresista, que fue declarado ilegal. Murió en 1969 en Tegucigalpa. Porfirio Díaz, México, militar y político mexicano, presidente de la República. Su dilatado ejército del poder ha dado nombre en un periodo de la historia de México, conocida como Porfiriato. En 1876 protagonizó una prolongada serie de acciones militares que, iniciadas con la proclamación del Plan Tuxtepec, acabaron con el derrocamiento del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y él mismo asumió la presidencia de la República el 23 de noviembre de ese año. Un mes más tarde abandonó momentáneamente el cargo, nombrando a Juan Méndez de forma interina para combatir a José María Iglesias, a quien a su vez se habían erigido en presidente de la República en la ciudad de Salamanca. En febrero de 1877 recuperó el cargo de jefe de Estado de manos de Méndez y fue elegido por primera vez presidente poco después. Según la Constitución mexicana, Díaz no podía permanecer en la presidencia durante 2 mandatos consecutivos, por lo que tuvo que renunciar en 1980, aunque continuó brevemente en el gobierno de su sucesor Manuel González como secretario de Fomento, y entre 1881 y 1883 desempeñó el cargo de gobernador del estado en Oaxaca. Fue reelegido presidente de la República en 1884 y consiguió la aprobación de una enmienda a la Constitución que permitía la sucesión de los mandatos presidenciales, permaneciendo en el poder hasta 1911, luego de ser elegido de nuevo en 1888, 1892, 1896, 1900, 1904 y 1910. Castro, Cuba. Político cubano, principal dirigente de la República desde 1959, artífice de la Revolución Cubana y uno de los más destacados líderes de Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX. Fracasado su intento de establecer relaciones diplomáticas o comerciales con Estados Unidos, negoció acuerdos sobre armamento, créditos y alimentos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y llevó a cabo la depuración de sus
de sus rivales políticos, nacionalizó los recursos cubanos, afrontó una profunda reforma agraria basada en la colectivización de propiedades y estableció un Estado socialista de partido único, el Partido Unido de la Revolución Socialista, que en 1965 pasaría a denominarse Partido Comunista Cubano, que llevó a un gran número de cubanos ricos al exilio. Estados Unidos vio con disgusto el nuevo régimen que embargaba las empresas de titularidad estadounidense y en 1960 anuló los acuerdos comerciales que mantenía, a lo que Castro respondió en septiembre de ese año con la primera declaración de La Habana, reafirmando la soberanía cubana frente al imperialismo estadounidense. Un grupo de exiliados cubanos recibió el respaldo del gobierno de Estados Unidos en un infructuoso intento por derrocar lo que tuvo lugar en abril de 1961 y pasó a ser conocido como el desembarco de Bahía en Cochinos. Francois Duvalier, Haití. Papa Doc Francois Duvalier, médico y dictador de Haití. Nació en Puerto Príncipe y se graduó de la Facultad de Medicina en la Universidad de Haití. Desde 1934 hasta 1946, Duvalier desarrolló su actividad médica, especializándose en el tratamiento de enfermedades tropicales e integró una campaña contra el paludismo que realizaba en Haití una misión sanitaria estadounidense. Desde 1946 hasta 1960 fue director general del Servicio Nacional de Salud Pública y secretario de Trabajo. A partir de 1950, Duvalier renunció a sus cargos y dirigió la resistencia contra la presidencia de Paul-Eugène Magloire, y el 25 de septiembre de 1957 fue elegido presidente por sufragio universal, tras haber tenido que exiliarse el año anterior. Sin embargo, al año de ser nombrado, se suspendió todas las garantías constitucionales y en 1964 se autoproclamó presidente vitalicio. Qué pena con ustedes. Su régimen dictatorial instigó purgas militares y gubernamentales, ejecuciones masivas y la institución de toques de queda, todo ello aplicado por los terribles tontons macuts, cuerpo policial y organización de espionaje. Mientras tanto, la economía de Haití se redujo de un modo severo. Leonidas Trujillo, República Dominicana, militar y político dominicano, presidente de la República y verdadero jefe del Estado desde 1930 hasta 1961, aunque a veces la presidencia fuera ocupada por sus colaboradores. Nació en San Cristóbal, fue teniente de la Guardia Nacional cuando la República Dominicana se hallaba bajo la ocupación militar de Estados Unidos y en 1925 ascendió a comandante en jefe de dicho cuerpo. En 1930 tomó el poder tras el golpe militar que puso el presidente Horacio Vázquez. Al año siguiente, Trujillo organizó el Partido Dominicano, que controló la vida política dominicana durante las 3 décadas siguientes. En ese tiempo, Trujillo fue dictador absoluto con el título de generalísimo del ejército. Fue presidente desde 1930 hasta 1938 y desde 1942 hasta 1952 y ministro de Asuntos Exteriores de 1953 hasta 1961. Y durante otros periodos, el poder fue ocupado por familiares o políticos afines a su persona: Jacinto Bienvenido Pernado, Manuel Jesús Troncoso de la Concha y su propio hermano Héctor Bienvenido Trujillo. Aunque el régimen de Trujillo aportó estabilidad económica al país, utilizó medidas autoritarias para alcanzar el progreso material y abolió la oposición política por la fuerza. Trujillo fomentó las relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos, pero con frecuencia se alejó con su política de los demás países latinoamericanos. Seurex, República Dominicana, militar y político dominicano, presidente de la República. Nació en Cap Haitien,
Fue ministro de la Guerra y más tarde del Interior. En 1882 fue elegido presidente de la República y durante este primer mandato, hasta 1984, gobernó conforme a la Constitución. En su segundo mandato, desde las elecciones de 1866 hasta 1899, se enfrentó a la rebelión de su oponente Casimiro Nemesio de Moya e instaló un régimen de gobierno fuertemente dictatorial. Suprimió el sufragio universal, la administración se corrompió y arruinó económicamente el país. En 1889 murió asesinado en la ciudad de Moca en una conspiración organizada por sus enemigos. Videla, Argentina. Jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino y a partir de 1975 comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 24 de marzo de 1976 encabezó el golpe de Estado que derrocó al presidente María Estela Marínez de Perón. Algunas acciones de su gobierno: suspende la actividad política, suspende los derechos de los trabajadores, interviene en los sindicatos, prohíbe las huelgas. Stroessner, Paraguay. Dictadura que duró 35 años, caracterizada por el retraso económico, cultural y social, cuyos efectos persiguen hasta el día de hoy. Suprimió las garantías constitucionales, prohibió los partidos políticos y ejerció una dura presión durante su régimen. Fueron asesinadas entre 3.000 y 4.000 personas debido a sus tácticas de mano dura contra la disidencia y en especial a los comunistas, empleando la tortura, el secuestro, asesinatos políticos y el crecimiento de la corrupción. Nada, les quiero agradecer. Espero que les haya gustado y pues a continuación los bloopers. A todos, hoy les voy a exponer sobre las dictaduras en Latinoamérica. Los tipos de dictaduras, las dictaduras en Latinoamérica. Pero antes que nada quiero que conozcan los tipos de dictaduras. Las dictaduras Latinoamérica. Hoy les voy a exponer sobre las dictaduras en Latinoamérica, pero antes que nada me interesa que conozcan los tipos de dictaduras. Las dictaduras autoritarias. Las dictaduras autoritarias son las que no tienen una ideología concreta, no tienen una ideología estable, por decirlo así. No buscan el apoyo de las masas. Atenida. La dictadura totalitarista es la concentración de poderes en una sola persona o un grupo. Usualmente es un movimiento político o un grupo político. Un partido político, más bien. Constitucional es la que el poder se concentra en las manos. Es la dictadura.